¿Necesita usted presentación? Y por supuesto que no. Es el doctor Pablo Cólica. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estamos? La nota anterior me olvidé de decirte que te puse en el lugar del acusado, acá donde se sientan a contarte sus padeceres. Pero y dentro... cómodo. Es cómodo. No se me duerma. Pablo, yo te dejé pendiente de la nota anterior. Sí. ¿Cómo hago yo para darme cuenta si efectivamente estoy estresado? Como aquel que dice que tiene gastritis y nunca fue el gastroenterólogo, por lo tanto puede tener una dispepsia, puede tener lo que sea, pero que no es gastritis. Una persona dice que está estresada, dice ya voy a salir. ¿Me puedo dar cuenta yo de que estoy estresado o es mi entorno que me va a decir, che, anda a un especialista porque algo te pasa? Bueno, vamos a dividir un poco las cosas, ¿no? Es decir, uno debería darse cuenta. Lo que pasa es que a medida que se van apareciendo los síntomas, es como que los vamos internalizando, creemos que podemos soportarlos, que podemos seguir, y un poco hemos hablado en algún momento de la gastritis. Es notable la cantidad de pacientes o de personas que vos charlando te cuentan determinadas cosas que le están pasando y uno les pregunta, pero ¿no tiene gastritis o síntomas de gastritis? Ah, sí, gastritis tengo. Hace como 2 años que tomo un medicamento X, ¿no es cierto?, para la gastritis, muy popular. Inhibidor de la bomba de protones, dicen ustedes. Tomo medicación, pero ya lo dice como que la gastritis fue un problema normal, como que ya forma parte de su vida normal. Entonces, bueno, estas son las cosas que nos deben hacer pensar que algo no funciona, ¿no es cierto? En general, la mayor parte de las situaciones de estrés que se ven hoy tienen que ver con lo laboral, tienen que ver con situaciones que tienen que ver más que nada con las formas de trabajo, con las presiones en el trabajo, etcétera. Y eso ha desplazado lo que tradicionalmente decíamos hace años atrás, de que el estrés venía en principio por divorcios, por pérdidas familiares, etc. Todo eso lo produce, pero hoy por hoy la gran patología producida por enfermedades por estrés tiene que ver mucho con el estrés laboral. Y en ese caso los síntomas al principio son más bien de tipo psicoemocional. Es un agotamiento, un cansancio, una falta de ganas, el no querer ir más a trabajar a ese lugar, el sentirse permanentemente con ideas de dejar el trabajo, el sentirse frustrado. En fin, esto es un cuadro que se llama burnout. Bueno, lo notable es que toda esta sintomatología fue descrita hace ya muchos años, hace 40 y pico de años, por un médico suizo en Estados Unidos, que detectó todos sus síntomas en profesionales de la salud, que trabajaban específicamente en un hospital determinado. Él describió ese síndrome de burnout y siempre se dijo desde ahí en adelante que los primeros en no reconocer los síntomas eran quienes lo padecían. Entre ellos, por supuesto, quienes van en la punta son los médicos, o somos los propios médicos. Somos los que menos reconocemos los síntomas de lo que nos pasa. Y esto hace también que haya una cierta negación de parte de los médicos de la existencia de esta enfermedad, ¿no es cierto? Si esto pasa con los médicos, veamos lo que puede pasar con otras personas. Y como la medicina ha estado tan fragmentada desde hace ya varios años, se fragmentó en especialidades y superespecialidades, la gente que tiene algún síntoma va directamente a algún especialista, ¿no es cierto? Yo no digo que esté mal, pero lo que sucede es que en general, con los sistemas de salud que hay hoy dando vueltas, el especialista ese le va a dedicar 10 minutos generalmente, como máximo, porque no puede dedicarle más tiempo, y le va a dar una medicación para el síntoma. Y en realidad el síntoma es la expresión de algo mucho más profundo que está teniendo esa persona, que es aquello que lo está llevando a la situación de estrés. Y a eso no se llega en general en las entrevistas médicas comunes. Que la caminera le meta una multa por la luz apagada está bien, pero lo que pasa es que si hay 2 puestos, le van a volver a meter la multa. Esto de la gradualidad, ¿qué tiene que ver con respecto a lo tuyo? Hay estrés que se vaya sumando. Yo me siento o tengo un estrés por un problema familiar o un problema laboral, pero tengo que andar deambulando por los especialistas, se me suma otro estrés más, y después aquel que me pueda dar la solución para el estrés, otro estrés más, que tengo que ir, que tengo que volver. ¿Se va agrandando esto o el estrés es uno solo? No, el estrés siempre es el mismo. Siempre tenemos que encontrar... Lo que vos dices, hay una cuestión de orden psicosocial hoy que nos coloca a casi todos o a la mayor parte de las personas en una situación como de estrés permanente. La hostilidad, la irritabilidad que se está viviendo, ¿no es cierto? No quiero ahondar sobre eso, pero en general la sociedad está estresada. Esto no sucede quizás en este momento particularmente acá, pero en realidad está pasando en casi todos los países occidentales.
Entonces estamos partiendo de la base que ya tenemos nuestro sistema de estrés funcionando. Cuando ocurre algún hecho que sea específico y que nos afecta de manera importante, sobre todo si no lo podemos resolver, naturalmente mucho más rápido nos van a aparecer los síntomas y los problemas que puede acarrear el estrés. La graduación es, la graduación es muy relativa y tiene que ver con cada uno. Siempre estas cosas hay que considerar que estamos hablando de lo que le pasa a las personas y no de una cuestión, una enfermedad general, digamos. Tenemos que tener en claro que el estrés es lo que a las personas nos permite soportar determinadas situaciones y que en algunos casos nosotros no tenemos capacidad para soportarlas. Eso es muy variable de persona a persona. Hay quienes son más vulnerables, quienes son menos vulnerables, ¿no es cierto? Y esto hace que sea difícil poner una gradación, pero podemos establecer cosas que son bastante dramáticas que están ocurriendo hoy. Si una persona tiene un trastorno coronario, por ejemplo, que no lo está poniendo en riesgo inmediato, por ejemplo una placa de ateroma en una coronaria que le está obstruyendo, digamos, un 40%, que consideramos hasta no hace mucho que eran prácticamente, diríamos, placas normales, para decirlo de alguna manera, que permitían un flujo coronario suficiente. Si esa persona, digamos, es de temperamento muy irritable, si cae en crisis de ira muy rápido, muy poco manejables, y tiene un conflicto que no puede resolver, por allí frente a la caminera que decías vos, o cuando le están llevando el auto con una grúa, puede tener una crisis de ira tan grande que en poco tiempo esa placa, que era una placa, digamos, soportable, sufre una transformación inflamatoria o de tipo inmunoinflamatoria que en 5 o 6 horas lo llega a un infarto. En 5 o 6 horas se le está rompiendo una placa que teóricamente no era peligrosa, con una reacción de ira frente a una situación que le desencadena un estrés tan grande porque ya está previamente con un estado de estrés de orden psicosocial al cual está sometido diariamente. Entonces, la gradación acá es relativa y de acuerdo a cada persona, al temperamento, a la personalidad, etcétera, ¿no? Vamos a ir dialogando en próximos programas, Pablo. Muchas gracias. Bueno, con todo gusto. Y vos me pediste de que necesitaba tener en alguno de los programas un espacio de reflexión y yo voy a sumar lo que te voy a contar a vos y a la gente una historia de este último viaje que estuvimos en República Dominicana. Estábamos con la cámara en la playa y viene una mujer que dice, del canal, mirá el canal de Córdoba. Entonces se nos acercó y nos contó que su madre vivía en Córdoba, en la calle Espora, no voy a dar más datos, y que ellos habían migrado de su country, de colegios caros, a volver a empezar a Estados Unidos. Y uno lo que primero piensa es, che, si vivía en un country, bueno, nos comentamos entre nosotros, si vivía en un country, tan mal no le iba. Pero me quedó lo que me respondió este matrimonio y que abona lo que vos decís. Y la respuesta fue, sí, pero en la Argentina y en esa situación no vivíamos. Ahora vivimos mucho mejor en salud. No sé si mejor económicamente, pero hoy podemos vivir y antes no podemos vivir. Es para que usted también tenga una pequeña reflexión y cierre este encuentro de hoy en estos 60 minutos extras que hacemos para su salud. Muchas gracias.